A veces las personas se frustran tanto cuando oran y Dios no responde a su oración y se preguntan, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? Ahora, piénsalo por un momento, que cuando oras, siempre oras basado en ¿qué? Tu necesidad. U oras para que Dios haga algo que hará que tu vida mejore. Es como las personas que piden cosas para las que Dios les dio el poder de lograrlas en la vida. No debo orar y pedir a Dios que me despierte en la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos alarmas que nos pueden despertar. Y a veces le pedimos a Dios que haga cosas para las que ya nos dio el poder de hacerlas nosotros. Por ejemplo, cuando lees la Biblia en Génesis capítulo 1, Dios le dio al hombre la autoridad de regir y reinar la tierra. Hay ciertas cosas que creo Dios quiere que aprendamos solos. No es pedir que las haga por nosotros. No puedes pedirle a Dios que te dé un trabajo. Debes hacer tu búsqueda y encontrar un lugar que te contrate y lo solicitas. Y Dios nos dio una mente, debemos usarla para nuestro beneficio. Porque cuando oramos decimos, Dios, muéstrame, Dios, tú guíame. Y Dios te guiará, pero nunca lo hará por ti. Te dará instrucciones de cómo hacerlo. Por eso te exhorto a no desanimarte cuando oras. La Biblia dice que si a alguien le falta sabiduría, que la pida a Dios. Así que pide a Dios sabiduría con la situación que tal vez estés enfrentando ahora en tu vida. Confío que he contestado tu pregunta de hoy. Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Quiero que tomen las Biblias, iPad, iPhone, en donde sea que tengan la palabra de Dios, y vayan al Segundo de Reyes, capítulo 6, Segundo de Reyes, capítulo 6, y leeremos el verso 8. Es la historia de Eliseo, que fue tras Elías. Elías ungió a Eliseo. Eliseo fue quien recibió el doble de porción de Elías e hizo más milagros que su predecesor, porque tuvo una doble porción. Él quería que lo sobrenatural trabajara en su vida. Y si lees los primeros 7 versos, hizo que un hacha flotara. Y eso es sobrenatural. Creo que vivimos en días donde estamos tan preocupados y aprisionados por solo las circunstancias naturales alrededor y permitimos que las circunstancias naturales dicten nuestro humor y fe. Y yo creo que vivimos en 2 mundos, el mundo espiritual y el mundo natural. El mundo natural fue creado por el mundo espiritual, ¿verdad? Dios opera desde el mundo espiritual, pero podemos dibujar una línea o crear un puente entre el cielo y la tierra. Jesús lo hizo y podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero aquí en el Segundo de Reyes encuentras un profeta, un hombre de Dios, quien ponía a Dios primero y era lo que la Biblia llamaba en esos días un vidente, y fue él quien ayudó a los líderes de Israel, los políticos en poder en esos días, al dirigirlos cuando se trataba de la guerra. Y creo que vivimos en días de guerra espiritual, bien contra el mal. Si no creen eso, sigan viviendo y verán del que les hablo. Muchos experimentan eso en sus vidas diarias. Hay una guerra espiritual sucediendo ahora. Pero aquí encontramos donde Eliseo, cuyas oraciones eran tan efectivas, que demostró el poder de Dios al capturar al ejército sirio, y dice en el verso 8, y el rey de Siria hacía la guerra con Israel. Así que una guerra natural estaba sucediendo. Y consultaba con sus sirvientes diciendo, mi campamento estará en tal y tal punto. Y el hombre de Dios, me gusta, me agrada esto. Necesitamos más de eso ahora. Dije que necesitamos más de eso ahora. Y el hombre de Dios le advirtió al rey de Israel diciendo, no pases por ese punto,
porque los arameos piensan movilizar ahí. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al punto en que el hombre de Dios le dijo varias veces, Eliseo le advirtió para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Siria y llamó a sus oficiales y les dijo, ¿quién es el que está con el rey de Israel? Y uno de los sirvientes dijo, ninguno, mi señor, oh rey. Pero Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que menciona en su recámara. Y todo esto es algo muy serio. ¿Ah? Nota esto de aquí. El líder de Israel, el establecimiento político de esos días dependía de la palabra de Dios para operar. ¿Ah? Y tuvieron éxito. No fueron atrapados por el ejército de Siria. Y es que ellos tenían su servicio secreto. Se llamaba Espíritu Santo. ¿Ah? Y dependían del hombre de Dios. Y nota esto, el rey de Israel oía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tenía preeminencia en tiempos de Israel. Cuando oyeron a Dios, tuvieron éxito. Cuando dejaron de oír a Dios, fracasaron. Vivimos en tiempos en que el mundo no oye la palabra del Señor jamás. Vivimos en tiempos donde parece que el mal supera al bien. Pero vine a brindar noticias hoy. ¿Ah? Aún creo que la palabra del Señor está disponible para los creyentes viviendo en un mundo corrupto. En un mundo que dice, no necesitamos a Dios, podemos hacerlo solos. Pero necesitamos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y él oyó la palabra del Señor y fue perdonado, fue salvado. Así que ellos escaparon a las trampas del ejército sirio y luego el rey de Siria se preguntaba, ¿alguien aquí es un espía de Israel? ¿Alguien de aquí les dice nuestros secretos? Y uno de sus sirvientes dijo, no, mi señor, hay un hombre de Dios en Israel, quien sabe todo lo que haces en tu recámara. Vamos, por favor. Dios ve todo lo que sucede. Y Dios busca a hombres y mujeres ahora que escuchen su voz por dirección. Y me encanta lo que la historia comienza a desenvolver aquí, que el ejército sirio y el rey de Siria deciden, debemos parar a ese hombre. Y cuando tienes tal impacto en la tierra, el enemigo tratará de pararte. No vemos al enemigo tratar de pararnos hoy porque no tenemos ningún impacto. Cuando comencemos a impactar, verán que hay resistencia. Y aquí él decide enviar a alguien a capturar al hombre de Dios. Continúa y dice aquí, en el verso 13, y él dice, vayan y vean dónde está para mandar que lo capturen. Y le avisaron, de seguro está en Dotán. Así que envió caballos y carros y a un gran ejército. Y eso es algo porque no envió a uno o dos. Fue todo un ejército. Por un hombre. Porque ese hombre tenía algo que interrumpía sus planes. Y me encanta esta historia. Aquí dice, y fueron y rodearon la ciudad, y cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había un ejército rodeando la ciudad con caballos y carruajes. Ahora sí, solo en lo natural. Si tal vez China atacara a América y un ejército viniera, ¿y qué pasa? Nos espantamos. Cuando hubo el ataque terrorista en Nueva York, las personas se asustaron. Temían a los aviones. Porque pensaban, si pueden hacerlo ahí, pueden hacerlo aquí también. Él no tenía miedo. Y nota, dice, su sirviente, cuando salió y él vio al ejército rodeando la ciudad, con carruajes y caballos, y su sirviente le dijo a él, a Eliseo, y ahora mi amo, ¿qué haremos ahora? Esa es una pregunta que creo nos hacemos cuando nos rodea una sociedad inmoral, cuando nos rodean personas que no tienen moral, cuando nos rodean leyes que no son buenas. ¿Qué hacemos?
¿Y es fácil unirse? No. Él no hizo eso. Él no se rindió. Y Dios no quiere que como creyentes nos rindamos solo porque estamos rodeados del enemigo. ¿Están oyéndome? Solo porque nos rodean las guerras, no debemos rendirnos, no debemos retroceder, no debemos escapar. Y Dios no quiere que huyas de los problemas, Él quiere que los enfrentes. Y Dios no teme que tomes un riesgo para confiar en Él a pesar de las circunstancias. Y cuando Él le hizo la pregunta al hombre de Dios, ¿qué haremos? Él le respondió, no temas. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Vamos, es verdad. Es la clase de confianza que necesitas tener como creyente. ¿Ah? Cuando otros te dicen, bueno, creo que está bien, debes decir, no, está mal. ¿Por qué? Porque tenemos información de Dios concerniente a la verdad. Y Eliseo no negó la existencia del ejército sirio. No negamos la existencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Solo no le permitimos afectarnos. Ay, vamos, por favor, así es. Podemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Claro que sí, así es. Yo soy de Dios. A veces pensamos que la oración es como una varita mágica que podemos orar por alguien y luego cambiarán. A veces oramos por nuestra familia, oramos por el esposo, oramos por la esposa y pedimos a Dios que los cambie. A veces cuando no vemos el cambio pensamos que Dios no responde a nuestra oración. Y lo que le pidas a Dios que haga en la vida de alguien más, primero debes pedirle a Dios que haga algo en tu vida. Por ejemplo, oras por tu esposo, oras por tu esposa, pides al Señor que los cambie. Haces algo en tu vida que evita que ellos reciban el cambio que tú esperas en su vida. Dios siempre trabaja en las personas. Necesitamos orar unos por otros, pero debemos permitirnos exponernos a la voluntad de Dios sobre esa oración. Tal vez si tenemos una mejor actitud, esa persona tal vez cambie. Piénsalo por un rato. Cuando oras a Dios para que cambie a alguien, debes pedir a Dios ayudarte a cambiar, para que puedan ver un cambio también en ti. Como hijo de Dios, nacido del Espíritu de Dios, estás en este mundo, no eres del mundo, y no debes temer al hablar cuando el mundo trata de callarte. ¿Ah? No. Hay más con nosotros que con ellos. Eliseo no temía. El sirviente sí. ¿Y cuál era el secreto de Eliseo para poder ver fijamente a un ejército que iba a matarlo? ¿Cuál era su secreto? ¿Está aquí? Porque él dijo, te contaré mi secreto. ¿Cómo sabes que hay más con nosotros? Y él dice aquí, hay más con nosotros. No temas, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Y Eliseo hizo qué? Eliseo oró. Y es que no debemos temer orar en medio de una crisis. Y no debemos orar oraciones temerosas. Noten que hay una gran diferencia entre el sirviente y Eliseo. Ahora, este hombre siguió a Eliseo por ahí, pero no tenía una vida de oración. Siempre pueden notar a quien no tiene vida de oración. Operan con miedo. Porque Eliseo dijo, no temas. Amigos, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, poder y una mente bien controlada. ¿Saben que es cierto? ¡Claro que sí! No debemos temer a nada. Si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Demócratas? ¿Republicanos? ¿Personas que no quieren a Dios? No, si Dios con nosotros, ¿quién en nuestra contra? ¿Por qué? Hay más con nosotros. Necesitan realmente creer eso. Hay más conmigo. Nunca estás solo.
Lo que estaba con Eliseo era la fuerza invisible. Y me encanta esto. Eliseo oró y dijo, Señor, yo oro. ¡Ah, Señor! Abre sus ojos para que vean. Hay tantas personas ciegas caminando por ahí. Ciegos a lo que Dios hace. Y cuando se está ciego a lo que Dios hace, se camina con miedo. Pero cuando sus ojos se abren a lo que Dios hace, dicen no hay problema. Y hubo dos hombres, 2 espías, que fueron en la tierra prometida y tenían una visión diferente a la de los otros 10, que volvieron y dijeron, somos como saltamontes, y la forma en que te ves a ti mismo es importante. No, te ves como víctima de las circunstancias. El sirviente, sí. Él pensó, ahora pueden capturarme. ¿Qué voy a hacer? Y él dijo, no temas, hay más con nosotros. Y la oración abre el reino del mundo espiritual para ti. Verás la vida desde el punto de vista de Dios cuando tienes una vida de oración. No solo lo ves desde lo natural, ves desde su punto de vista. No ves problemas, ves soluciones. Así es. Y por eso quiero desafiarte a desarrollar una vida de oración. Aprende a cerrar el hueco entre tú y Dios, usando la oración como la escalera, gloria a Dios, como el puente para llegar al otro lado. Si Eliseo pudo, tú puedes. Lo que Jesucristo hizo para tener éxito fue siempre orar. Jesús incluso dijo, el hombre debe orar siempre. Él no dijo preocupar siempre, él dijo oren. Nos preocupamos más que orar. La energía que usan preocupándose, la deben usar para orar. Porque preocuparse es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado. ¿Cuántos ven su vida cambiar cuando se preocupan? ¿Las cosas mejoran cuando se preocupan? Entonces, ¿por qué perder el tiempo haciéndolo? Preocuparse hace que todo se vea peor. La oración puede hacer que se vea mejor. Y necesitamos orar más que preocuparnos. Él se preocupaba sobre qué debían hacer. Eliseo dijo, hay más con nosotros que con ellos, y oró para que el Señor abriera sus ojos. Y puedo ver a Giesi, oiga, enfrente la realidad. La realidad es que son miles del ejército sirio. Puedo verlo. No ponga su mano en mi cabeza. Puedo verlo. Sea un poco realista. Él lo veía desde el punto de vista del hombre. Algunas personas piensan que vivimos en una fantasía, un mundo de fantasía. No, entendemos que podemos ver. Recuerda, si el Evangelio está cubierto, lo está para los perdidos, a quienes el Dios de este mundo ha cegado sus mentes. Antes de nacer de nuevo estaban ciegos. ¿Cuántos aquí, si ven para atrás a una de las cosas que hicieron, sienten vergüenza de hablar? Pero cuando lo hicieron, pensaron que podían ver. ¿Cierto? Ahora fueron salvados y ven atrás y dicen, Señor Jesús, por favor, quema eso. Porque caminaste en oscuridad. A veces las personas están en oscuridad y quieren poder ver. Presumen que pueden ver, pero están ciegas. No pueden ver lo que hay a su alrededor. Si estás en un cuarto oscuro, puede haber cosas ahí y no sabes que están ahí. Así que él oró para que el Señor abriera sus ojos. Y eso es lo que creo que como creyentes necesitamos hacer con las personas, con los enemigos en la vida. Esos que vienen contra ti. No entras en combate con ellos. Tú oras. Yo no peleo, yo oro. Porque creo que si puedo meter a Dios en tu camino, no puedes escapar. Tal vez me enfrento con ustedes, y tal vez gane unas, pero perderé otras. Y no traten de hacer cosas con sus propias fuerzas. Tómenlas y digan, Señor, voy a pasarlo por ti en oración. Pasa tus penas al Señor en oración. Ora sobre eso. Deja que Dios te ilumine. Por eso Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Porque Dios es el que todo lo ve, Él conoce todo. ¿Y por qué no hablar con Él y pedirle, ahora Señor, estoy luchando con esto, ayúdame?
¿Y por qué tratar de sudar mucho con intento descifrar esto? Porque yo... En vez de, ¿sabes qué? Voy a orar por esto. Eliseo oró y el Señor abrió sus ojos. Lee lo que pasó. Y el Señor abrió los ojos del joven y él vio. Y en lo natural, lo que él vio fue el ejército sirio. En lo espiritual, lo que él vio fue el ejército de Dios. ¿Ah? Puedo verlo cuando veía lo natural. Tenía miedo. Cuando vio en lo espiritual, dijo, vengan chicos, inténtenlo. Cuando sabes quién te apoya, no tienes miedo. ¿Me escuchan? Sus ojos se abrieron y vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carruajes de fuego. Y la oración de Eliseo no lo creó. La oración no crea. La oración revela. La oración revela. Lo que no entiendan, oren por eso. Dejen que Dios se los revele. La mayoría de las cosas en mi vida, las respuestas que recibo para navegar en los problemas, sobresalir a las situaciones, son porque Dios me lo reveló. La Biblia dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni siquiera ha entrado en los corazones del hombre las cosas, lo que Dios ha preparado para ellos. Si Dios tiene cosas preparadas para mí, abre mis ojos, Señor. ¡Que pueda ver, Jesús! Gracias. Y estamos tan atrapados en lo natural. Pide a Dios que abra tus ojos para poder ver la vida desde su punto de vista. Porque su punto de vista es mejor que el punto de vista natural. Porque yo sé cómo va a terminar todo esto. Al ver en lo natural en la cultura actual, parece que el mal supera al bien. Amamos la oscuridad en vez de la luz. Y parece que, están marchando y están mostrando sus cosas y míranos, míranos. Son un montón de perdedores. Yo leo la contraportada. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Por qué? Porque hay más con nosotros que con ellos. Porque si ustedes pueden leer, cuando él oró y sus ojos estaban ciegos, no podían ver a dónde iban. Luego los capturó a todos. Dios trata de decirnos algo como creyentes, como iglesia es nuestra responsabilidad orar. Y hacemos de todo menos orar. La oración nos da a Dios acceso a la tierra. Dios abrió sus ojos porque alguien dijo, Señor, abre sus ojos. Nada dejará el cielo hasta que algo deje la tierra. Trato de ayudar a alguien hoy. Vamos, y hablamos sobre el tema de la oración, qué es lo que puede cambiar al mundo. Y previamente descubrimos que la oración es el resultado de la forma en que Dios establece su autoridad y estructura entre el cielo y la tierra. La oración es la forma en que Dios establece su estructura entre el cielo y la tierra. La oración es el puente que nos lleva de lo natural a lo sobrenatural y de lo sobrenatural a lo natural. No puedes tener la intervención de Dios de otra forma. Dios estableció las reglas. Y si vamos a acceder a la asistencia divina de Dios en el reino terrenal, debemos poder operar con los principios que gobiernan la oración. Aquí vemos que Eliseo operaba bajo el principio que gobierna la oración, porque Dios es un Dios de principios. La única forma en que Dios se mueve es basado en sus principios. Los principios de Dios son reglas de operación que aseguran la productividad y la protección de las cosas que Él crea. ¿No es maravilloso saber que tenemos acceso a la presencia de Dios? Jesucristo vino a esta tierra con el único propósito de reunirnos con Dios. Dijo, vine del cielo no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envía. Y Jesús fue haciendo la voluntad de Dios,
llevando a la humanidad de nuevo al punto donde pueden reunirse con Dios y tener acceso a Él. Oro hoy que puedas comenzar a ver la importancia de la responsabilidad del creyente. Si como creyentes no oramos, ¿quién lo hará? Por eso te exhorto. Ora por tus líderes, ora por las autoridades, ora por tu vecindario. Pide a Dios que intervenga en las situaciones de la vida. Esa es tu responsabilidad como persona que cree en Dios. Padre, una vez más, estoy con todos mis amigos y personas, Señor, que están viendo el programa. Pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo los toque donde necesitan ser tocados. Oro, Dios, que les des sabiduría y la habilidad de poder hacer cambios en su vida para que su vida pueda ser mejor. Pido tus bendiciones sobre ellos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tiempo se terminó, por hoy pararemos aquí, pero tú no olvides escribirnos y compartirnos tu testimonio. Nos encanta cuando nos envías tu testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Eso nos inspira para continuar llevando estos programas para ti. Hasta la próxima, dile a un amigo que te acompañe, porque la siguiente semana continuaremos con el mensaje del que estamos hablando, de nuestra responsabilidad cuando se trata de orar. Dios te bendiga. Todos buscamos libertad. Queremos ser independientes, tener nuestras propias vivencias y crear nuestro propio destino. Pero muchas veces olvidamos que estos caminos nos alejan de nuestro hogar, el hogar de Dios. El hogar es donde creamos nuestra identidad, es donde siempre encontramos el apoyo que necesitamos. Y es muy importante que entendamos que todo lo que tenemos viene de nuestra vida en el hogar. Y cuando estamos apartados de Dios, no tenemos sentido de pertenencia, no tenemos sentido de identidad. Llámanos o escríbenos para obtener esta enseñanza de Randy Morrison, titulada De vuelta a tu hogar, en CD, DVD o MP3. Elegir lo que Dios elige para ti es simplemente aceptar lo que te da. Recuerda, Dios quiere que vuelvas a tu hogar. Te está esperando para tomarte entre sus brazos y transformar tu vida. Gracias a ti, logramos más.